Vamos a hablar dentro del tema de la gestión emocional, vamos a hablar de trastornos de ansiedad y trastornos afectivos, porque es la reacción principal que se produce en situaciones de incertidumbre y sobre todo ahora mismo que estamos pasando por esta pandemia, pues es un motivo muy habitual de consultas. Puedo decir que mi experiencia tanto en la sanidad pública como privada es que el 80% de las personas que acuden a una consulta vienen aquejadas con trastornos de ansiedad o afectivos de diferentes tipos. Bueno, a ver si puedo pasar la diapositiva. Ahora, bueno, la ansiedad en realidad es una respuesta adaptativa de nuestro organismo. Es decir, sin ansiedad no podríamos funcionar, porque es un poco como en el coche cuando vamos conduciendo, el salpicadero pues tiene una serie de lucecitas y de controles que nos van indicando si todo está correcto o no. De hecho, si hay algún peligro externo, si hay algún problema mecánico, para poderlo solucionar. Entonces, en nuestro caso, la ansiedad se pone en marcha cuando, por un lado, cuando hay un desequilibrio interno. Imaginemos que nos baja nuestro nivel de agua o nos sube el nivel de sodio en sangre, pues aparece la ansiedad por beber, la sed volumétrica y sed osmométrica respectivamente. O cuando se trata de una amenaza externa, pues aparece un aumento de las pulsaciones y de la oxigenación tisular, que nos preparan para la huida o el afrontamiento de la situación. Por tanto, es un sistema totalmente adaptativo. Tiene dos vías de activación a nivel cerebral. Una tiene más que ver con la recompensa y la ansiedad que se produce, por ejemplo, en las adicciones ante la retirada de alguna sustancia, en este caso se activa desde el sistema dopaminérgico mesolímbico. Y luego hay otra vía, que es la vía que nos ocurre cuando detectamos algún desequilibrio, alguna amenaza externa, que es la activación del sistema reticular activador ascendente, que también se conoce como circuito de la ansiedad. Hay varios tipos de ansiedad. Está la ansiedad anticipatoria, que es aquella que tenemos cuando tenemos que exponernos a algunas circunstancias, alguna incertidumbre, alguna situación temida. Imaginémonos un examen, pues el día antes del examen estaremos nerviosos, pensando en las posibilidades que tenemos de aprobarlo, en que todo vaya bien, etcétera. Se conoce como ansiedad anticipatoria. Hay otra, que es la ansiedad situacional, que se produce durante el afrontamiento de una situación temida, por ejemplo, de alguna situación que nos genere incertidumbre. Y luego está la ansiedad generalizada, que es una ansiedad que se produce tanto a nivel anticipatorio como a nivel situacional. Es decir, la persona que tiene una ansiedad generalizada está crónicamente preocupada por las circunstancias de su vida. Esto puede ser simplemente un rasgo de la personalidad. Hay gente más preocupada, gente menos preocupadiza, gente más despreocupada, etcétera. Y pues en principio no tiene por qué ser ni malo ni bueno. De hecho, solamente se produce un problema con la ansiedad, es decir, se produce un trastorno de ansiedad cuando esta ansiedad que sufrimos genera un malestar clínicamente significativo, es decir, que nos provoca un deterioro en nuestra actividad social, personal, laboral, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta ansiedad puede aparecer tanto por la retirada de una sustancia o por unas dificultades de adaptación externa, adaptación al entorno, a lo que nos está ocurriendo, a la circunstancia de nuestra vida en ese momento. Hay que decir también que existe una altísima comorbilidad, es decir, que se suelen dar emparejados normalmente los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos. De hecho, muchas veces un trastorno de ansiedad acaba terminando, además con un diagnóstico adicional, pues un trastorno distímico o un trastorno adaptativo mixto, es decir, con ansiedad y depresión, producido por dificultades de adaptación a nuestro entorno. Bueno, síntomas de la ansiedad. Pues los síntomas de la ansiedad, cuando
generan ese malestar clínicamente significativo, suelen ser al menos 5 o 6 de los que salen aquí, porque otros pues, aislados no darían mucho problema, tener un poquito más del corazón acelerado ante un examen, pues entraría dentro de lo normal. Cuando ya se suman varios de estos síntomas, ya sí podemos hablar de que la persona puede padecer un trastorno de ansiedad, y habría que delimitar qué tipo de trastorno es, porque hay varios tipos de trastorno de ansiedad. Entonces, los síntomas habituales serían, por ejemplo, las taquicardias o palpitaciones, es decir, el corazón se me acelera, la sequedad de boca, sensación de atragantamiento o nudo en la garganta, lo que los psiquiatras antiguamente le llamaban el bolo neurótico, la despersonalización o desrealización, que es la sensación de extrañeza con mi propio cuerpo, o sensación de extrañeza en el entorno, como si el entorno, nuestro lugar en el que nos encontramos, a pesar de ser familiar, nos pareciese raro o extraño. Las parestesias, que serían agarrotamiento de los músculos o sensación de hormigueo, el miedo a morir, o que suceda algo terrible, o a perder el control, la sudoración, y otros como, por ejemplo, mareos e inestabilidad, o sensación de zumbido de oídos, etc. Serían los síntomas de la ansiedad, y cuando se dan varios de ellos, al menos 5, pues sí podríamos estar hablando de que la persona pueda padecer ansiedad clínica, con un malestar clínicamente significativo y, por tanto, un posible trastorno de ansiedad. Bueno, los trastornos de ansiedad no aparecen así como así, sino que forman parte de un proceso de aprendizaje que iremos viendo. Por un lado, la gente que padece un trastorno de ansiedad, antes de acudir a la consulta de un especialista, normalmente han intentado algunas estrategias de andar por casa para vencer el problema, que no han hecho sino más que mantenerlo, incluso agravarlo. Una de ellas es la evitación. El paciente evita el estímulo temido y de esa forma no se enfrenta a él. Es como el que dice, ya he solucionado mi miedo a volar, voy a todos sitios en tren. No, está usted evitando, entonces nunca acaba de solucionar el miedo a volar, porque se produce una evitación de ese estímulo ansiógeno, de ese estímulo temido. Otro sería el escape. Es decir, la persona, una vez que está en un sitio, en el sitio temido, empieza a notar los primeros síntomas de ansiedad, sale de ese sitio, por ejemplo, entra en unos grandes almacenes, empieza a notar ciertos síntomas de ansiedad, entra en los grandes almacenes y tiende a salir rápidamente, a escapar, para que esos síntomas puedan disminuir. Y otra sería la neutralización. La neutralización sería una especie de evitación o escape a nivel imaginario. La persona intenta focalizar la atención en otras cosas para evitar pensar y detectar los síntomas de ansiedad que está sufriendo. Sería, en el último caso, sería la neutralización, un poco lo que haría Juan sin miedo en el cuento, cuando en el bosque aquel tenebroso los árboles se movían y él cantaba y para distraer sus pensamientos atemorizantes acerca de lo que podría pasar al cruzar ese bosque. Bueno, cómo aparece y cómo se refuerza la ansiedad. Pues hemos visto que hay unos mecanismos que utiliza el individuo, que son la evitación, el escape, la neutralización, pero todo comienza normalmente cuando, en una época de mayor nerviosismo, de mayor inquietud, de mayor incertidumbre, la persona asocia esos síntomas a algún tipo de actividad que realiza. Por ejemplo, en el caso de las personas que padecen un trastorno de ansiedad, como sería la agorafobia, que es un miedo a tener síntomas de ansiedad en situaciones en las que es difícil pedir ayuda. Agorafobia, la palabra dice miedo a los espacios abiertos, pero en realidad es un miedo a tener síntomas en cualquier tipo de espacio en el que sea difícil pedir ayuda o escapar o salir de allí o hacer algo parecido. Estos casos suelen ser personas que tienen temor no solo a estar en la calle solo o alejado de su hogar o de su lugar de seguridad, digamos, como a entrar en grandes almacenes, a varios miedos relacionados con el padecimiento de ese tipo de síntomas. Pues
Al principio el estímulo salir a la calle, eso es un estímulo neutro que no está asociado con ningún tipo de temor, hasta que la persona, una de las veces que sale a la calle, empieza a notar esos síntomas de ansiedad. Entonces empieza a pensar que a lo mejor esos síntomas de ansiedad tienen que ver con el salir solo a la calle y que por tanto si evita salir solo a la calle podrá evitar esos síntomas. Entonces ya a partir de ese momento el salir a la calle deja de ser un estímulo neutro que no tiene nada que ver con nada negativo y ahora parece que se convierte en un estímulo asociado a la ansiedad, un estímulo condicionado a la ansiedad. Entonces la persona cuando empieza a pensar en salir a la calle aparecen esos síntomas de ansiedad porque empieza a preocuparse sobre la idea de que pueda volver a manifestarse esos síntomas desagradables que sufrió en otras ocasiones y a partir de ahí empieza la respuesta condicionada que sería el evitar salir a la calle. Claro, cuanto más evita la persona salir a la calle, más teme salir, porque dice, claro, si una vez no salí porque tenía que tener la ansiedad, ya siempre que vaya a salir seguramente pueda tener esa ansiedad y como cuando piensa en salir ya nota algunos síntomas de inquietud y de preocupación, piensa también, oh, si ya tengo estos síntomas y todavía no he salido, espera de tuyo que yo salga a la calle y veremos a ver. Lo mismo ocurre con cualquier otro estímulo temido, es decir, la persona asocia síntomas desagradables a cualquier actividad y empieza a pensar en esa actividad, puede ser salir a la calle, presentarse un examen o afrontar cualquier otro estímulo temido, empieza a pensar que si afronta ese estímulo temido le va a generar muchísima ansiedad y eso le va a incapacitar y por tanto esa situación que al principio no tenía nada que ver con la ansiedad acaba cargada de esas emociones negativas y de esos pensamientos negativos acerca de las posibilidades de ocurrencia de síntomas. Bueno, los síntomas de ansiedad de los que he hablado yo aparecen porque aparece un aumento de la tasa respiratoria ante la situación ansiógena. Al estar quietos sin gastar mucho oxígeno, empezamos a hiperventilar, sube por tanto el oxígeno en sangre y baja el anhídrido carbónico. Por lo tanto, el pH de la sangre aumenta. Se produce lo llamamos una alcalosis sanguínea, produce un estrechamiento de los vasos, una isquemia, que da lugar a esos síntomas de mareo, parestesia, sequedad de boca, etcétera, etcétera. Al producirse la evitación o el escape, muchas veces lo que hace el sujeto es consumir ese exceso de oxígeno y entonces se reduce esa alcalosis y los síntomas desaparecen y otras veces simplemente los centros de reflejo respiratorio del cerebro a partir de un tiempo determinado empiezan a considerar que no hay motivo de alarma, que no hay que meter tanto oxígeno puesto que no lo estamos consumiendo y entonces se inhiben y desaparecen los síntomas. Por tanto, los síntomas de ansiedad tienen un recorrido determinado y nunca llegan más allá de un tiempo, ¿de acuerdo? En una crisis de ansiedad. Bueno, fijaos cómo, del mismo modo que las drogas provocan cambios neuroquímicos en nuestro cerebro que dan lugar a diferentes estados de ánimo, las valoraciones que hacemos de nuestro entorno que provocan esa ansiedad, por tanto tienen que provocar una serie de cambios neuroquímicos para que nosotros ante una situación en la que otra persona no sienta temor ni miedo, nosotros si lo tengamos, ¿no? Entonces eso significa que hay un cambio neuroquímico, hay una subida de una serie de catecolaminas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros interpretamos nuestro entorno como amenazante, pues eso provoca unas experiencias anímicas de ansiedad, de tristeza, y eso pues sería algo que esa interpretación estaría modificando nuestra bioquímica en el cerebro. Por eso nos sentimos de forma diferente a otras personas. Fijámonos en estas fotos, vemos ahí, por ejemplo, cómo son imágenes de voluptuosos. Todas. Sin embargo, aunque todas ellas nos pueden generar tristeza, probablemente en la primera foto, que es la muerte de un republicano, una famosa fotografía de Robert Capa, la interpretación que hacemos de esa muerte puede provocar diferentes estados de ánimo. Por ejemplo, en el bando nacional podría provocar sensación de euforia y en el republicano sensación de tristeza, aunque es el mismo acontecimiento. Y lo mismo en el resto de imágenes. Si la persona o el campamento que están destruyendo
es el campamento interpretamos que es de una gente afín a nosotros, pues nos da la pena. Ahora, si por ejemplo nos dicen acá, ese es el campamento destruido del grupo terrorista Boko Haram, que ha secuestrado un montón de niñas, pues entonces a lo mejor no nos genera tantísima tristeza ese mismo acontecimiento, porque lo interpretamos de una forma diferente. Bueno, otro estresor de nuestro estado de ánimo ha sido el famoso virus de COVID. Otra situación que ha podido provocar en muchas personas interpretaciones extremistas y catastrofistas de lo que estaba por llegar, y por tanto ha podido generar muchísimos síntomas de ansiedad, en algunas personas incluso extremadamente incapacitantes, generando lo que habíamos comentado que se llamaba malestar clínicamente significativo. Bueno, fijémonos cómo muchas veces cuando viene la persona a la consulta por un problema de ansiedad, sitúan el inicio del problema en cambios del entorno, en alguna situación estresante que haya ocurrido, etcétera, etcétera, como se le ocurre, por ejemplo, en el trastorno adaptativo. Y muchas veces el único recurso que se tiene desde las consultas de medicina, debido a la baja ratio de psicólogos que tenemos en este país, es el intentar rehabilitar, digamos, la neuroquímica del cerebro con el uso de psicofármacos. Es decir, usted piensa que el mundo no tiene nada de bueno y vamos a intentar que la reacción neuroquímica de tener ese tipo de interpretaciones de la realidad, negativistas, catastrofistas, vamos a intentar reducir esa respuesta utilizando algún fármaco que aumente, por ejemplo, los niveles de dopamina o de serotonina, aunque la persona siga pensando pues que el mundo no tiene nada de bueno, que no va a tener ninguna oportunidad futura y esté deprimido y desilusionado. Es decir, que por un lado, claro, intentamos rehabilitar la neuroquímica del cerebro con psicofármacos, pues, pero si la persona sigue pensando que el mundo no tiene nada de positivo y que el mundo no le va a reportar nada bueno y se encuentra mediante ese pensamiento, eso le genera una desilusión. Por mucho que utilicemos una medicación, si la persona sigue pensando eso, pues no mejorará. Sin embargo, si la persona cambia esa creencia, cambia ese pensamiento, probablemente eso provoque un cambio emocional en el sujeto ante esas situaciones. Por tanto, si yo pienso que el mundo es una porquería y me tomo una pastilla para la depresión, probablemente me encuentre algo menos mal, pero si sigo pensando que el mundo es una porquería, no terminaré de mejorar. Ahora, en el momento en el que mi interpretación sobre el mundo cambie, ya no hará falta rehabilitar nada, porque ya tendré una respuesta emocional diferente ante lo que ocurre en el entorno, porque cambió las interpretaciones. Bueno, en relación con este tipo de abordajes, ya se ha pronunciado hace tiempo el organismo como el NICE, el National Institute of Clinical Excellence del Reino Unido, que es un organismo de consulta y de referencia sobre la eficacia de determinados tipos de tratamientos para determinadas patologías, y ya establece que los abordajes psicológicos cognitivo-conductuales deben ser la terapia de primera elección para el abordaje de los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, por encima del uso de psicofármacos. No recomiendan el uso aislado de psicofármacos en ningún caso y solamente lo recomiendan junto con la terapia cognitivo-conductual en los casos más graves para estos trastornos a los que he hecho referencia. Bueno, ¿y en qué consiste el modelo cognitivo-conductual? Pues hemos estado hablando de la importancia de los pensamientos, de la interpretación de los acontecimientos en nuestro estado de ánimo, y esto, pues, este enfoque fue enunciado por dos psicólogos norteamericanos, Aaron Beck y Arthur Freeman, en los años 70, en principios de los 70, y defiende que son los pensamientos que se tienen en las situaciones cotidianas y no la situación en sí lo que provoca uno u otro estado de ánimo. Que la variabilidad en las interpretaciones que realizamos a lo largo del día explica las diferencias interindividuales entre los sujetos a la hora de adaptarse y afrontar ese tipo de situaciones, y de ahí que no todo el mundo sienta y actúe igual ante las mismas situaciones. Su modelo
enuncia que toda situación que percibimos provoca una valoración de la misma y que es esta valoración y no la situación en sí la que da lugar a una u otra emoción y a una u otra reacción o conducta. Conducta que es congruente con el pensamiento y no con la situación en sí. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a desarrollar un poquito más ahora. Este sería el modelo cognitivo-conductual que explica por qué no todas las personas se sienten igual ante los mismos acontecimientos. Dice que toda situación genera un pensamiento, que este pensamiento es el que da lugar a una emoción y una conducta posterior que va a influir sobre la forma de afrontar la situación en el futuro. Entonces sería el modelo cognitivo-conductual. Imaginémonos, por ejemplo, una situación. Estamos dormidos en nuestra habitación y suena un golpe en la ventana, ¿vale? Esa es la situación. Imaginemos que el pensamiento es: ¿habrá alguien que esté intentando entrar? ¿Cuál será nuestra emoción ahí? Probablemente tendremos ansiedad y nuestra conducta será mirar, levantarnos, comprobar, una conducta congruente con el pensamiento. Es decir, si pienso que están intentando entrar, pues lo normal que hago es primero comprobar y luego ver si tengo que llamar a la policía o asegurar las vías de entrada de la casa mientras llegan o lo que sea, ¿no? Entonces, fijémonos cómo la emoción y la conducta son congruentes con el pensamiento, en este caso. Ahora vamos a ver la misma situación. Imaginemos otra vez que estamos dormidos por la noche en nuestra habitación y suena un golpe en la ventana. Imaginemos que pensamos ahora: será la rama del árbol que con el aire ha golpeado. Nunca me acuerdo de podarla. Probablemente nuestra emoción será de normalidad, de eutimia, no de miedo. Y nuestra conducta para nada será levantarnos e ir a comprobar, sino que será congruente con ese pensamiento. Es decir, como ahora no me voy a poner a cortar la rama del árbol a las 4 de la mañana, pues doy media vuelta y sigo dormido. ¿De acuerdo? Fijémonos cómo la misma situación ha provocado emociones y conductas diferentes cuando el pensamiento cambia. Aquí tendríamos el ejemplo. En la primera columna, situación, pensamiento, emoción y conducta. Cuando la situación es la misma, como vemos, despertar por oír un ruido en la ventana. Pero cuando cambia el pensamiento, cambia la emoción y la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, las emociones y las conductas son congruentes con lo que pensamos, y no con la situación. Porque esa situación era la misma. Lo que ha cambiado es que hemos interpretado la situación de manera diferente y eso ha provocado reacciones emocionales y conductuales distintas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, a la hora de encarar un duelo. Ahora con el tema del coronavirus, que hemos perdido a mucha gente, pues ha habido problemas que se conocen como duelo complicado, cuando la pérdida del ser querido tiene una sintomatología que nos remite después de unos meses del fallecimiento, síntomas de culpa, depresión, ansiedad, tristeza, anomia, etcétera. Entonces, si cumplen una serie de requisitos, se le puede diagnosticar un duelo complicado, ¿de acuerdo? Entonces, el duelo es una reacción normal, no es abordable desde el punto de vista psicológico, porque lo normal y lo esperable es que una persona esté triste y tal cuando pierde un familiar, pero cuando ya dura un tiempo demasiado largo, que son más de 3 meses, pues entonces cuando los síntomas no remiten, entonces cuando podría tener sintomatología compatible con eso, con un duelo complicado. En este caso, fijémonos cómo la pérdida de un ser querido, en los dos casos, dependiendo del pensamiento o la interpretación que hagamos de ese evento, va a provocar emociones y conductas totalmente diferentes. Fijémonos en el primer caso, dice: he perdido un ser querido. Si el pensamiento es: no podré disfrutar nunca más de nada porque ya no está, la sensación a lo mejor de tristeza será altísima, pongámosle, puntuándola de manera subjetiva, un 100%, y la conducta puede ser no salir ni hacer nada. Por lo cual, digamos que esa conducta puede retroalimentar otra vez el mismo pensamiento: no quiero salir, no hago nada, pues exactamente, no disfruto de ninguna situación desde que esta persona ha desaparecido. Es como se llama eso, profecía de autocumplimiento, es decir, para no disfrutar de nada no salgo y de esa forma se retroalimenta mi creencia. En el segundo caso,
Si el pensamiento es diferente, por ejemplo, a él y a ella o a ella le gustaría que siguiera haciendo lo que nos gustaba a ambos, probablemente no significa que me vaya a poner contento, pero mi nivel de tristeza disminuirá y mi conducta será diferente a la anterior. Incluso fijaos cómo en este caso esa conducta va a reforzar la visión del sí mismo, va a provocar un cambio que va a afectar a la visión de la persona. Es decir, la persona va a hacer lo mismo que antes de la pérdida y eso va a influir en una mejora en su adaptación a la situación, porque va a ser además congruente con el pensamiento. Es decir, como a él le gustaría que siguiera haciendo lo que nos gusta a ambos, pues comienzo a hacerlo. De esa forma salgo de ese bucle que en el caso anterior pues podría ser muy negativo. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las personas se sienten de una u otra manera? Porque hay una u otra interpretación, hay diferentes formas de interpretar la misma realidad que estos dos psicólogos categorizaron como distorsiones cognitivas. Es decir, son el modo en el que el paciente interpreta la realidad. Hay una serie de errores que ahora veremos cognitivos, que son los que se trabajan en la terapia cognitivo-conductual y que son los que determinan el sentido de la actitud de los sujetos para afrontar las situaciones cotidianas y explica además las atribuciones que hace el sujeto sobre sus circunstancias, sus capacidades, etc. Ya digo que son 10 tipos y que intentan categorizar los diferentes modos de interpretación de la realidad y se dividen entre los que hacen previsiones de pasado, de futuro, los que interpretan sensaciones y los que interpretan lo cotidiano. Ahora veremos los diferentes tipos de errores cognitivos que hay. Son pensamientos que provocan, digamos, malestar, pensamientos que aparecen para interpretar determinados acontecimientos que provocan malestar y que no son nada adaptativos. Estos serían el pensamiento todo o nada, la generalización excesiva, el filtro mental, las conclusiones apresuradas, que habría dos tipos, el error del adivino y la lectura del pensamiento, la maximización y minimización, el razonamiento emocional, la personalización, etiquetación, descalificación de lo positivo y enunciado debería. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de esos errores de pensamiento que provocan que nos adaptemos peor a las situaciones. Pensamiento todo o nada sería verlo todo en categorías blanco-negro. Son personas que cuando no les salen las cosas perfectas consideran que están mal. Viven o interpretan las cosas en términos dicotómicos. O bueno, malo, blanco, negro, bien, mal. No aparece el regular ni aparece el gris por ninguna parte. Ejemplo, pues por ejemplo, piensa un estudiante que piense que si no saca un 10 es un fracasado, probablemente eso le pueda generar mucho malestar cuando saque un 7, que sigue siendo una nota notable, vamos. Me ha salido un grano, no puedo salir porque estoy feísimo, como si un grano fuese digamos, el límite entre la belleza y la fealdad, o si me contagio de COVID moriré o quedaré con secuelas, serían algunos de los pensamientos que se encuadrarían dentro de este tipo de error cognitivo. Fijaros cómo todos ellos pues, generan mucha sensación de ansiedad en una persona que los piense, ¿no? La generalización excesiva, que es considerar una mala experiencia como si fuese un modelo de realidad probabilístico. Es decir, si esa mujer no sale nunca conmigo, ninguna lo hará jamás, no valgo para este trabajo, ya probé una vez y todo salió mal. Si otros se infectaron de COVID, a mí también me llegará. Serían ejemplos de ese error cognitivo. El filtro mental, que sería escoger un solo detalle negativo, de manera que al final toda la experiencia del día se restringe a ese único detalle. Por ejemplo, sin poder salir a la calle, mi vida es un desastre. Pensar eso puede provocar en muchas personas sensación de tristeza o angustia. Me dijo que no le gustaba mi vestido, así que la noche fue un desastre. Ayer me pasé con la sal de la ensalada, valiente cocinera estoy hecha, etcétera. Serían algunos de los ejemplos. La descalificación de lo positivo, en este caso sería rechazar las experiencias positivas o los logros atribuyéndolos a causas externas. Por ejemplo, cuando me equivoco es culpa mía, pero cuando acierto ha sido por suerte. Eso sería una manera de socavar también, imaginémonos, nuestra autoestima. Si siempre que pensamos que
los fracasos son culpa nuestra y los logros siempre son producto del azar o de terceras personas, pues nuestra valía se queda un poco en entredicho, ¿no? Para nosotros mismos. Las conclusiones apresuradas es interpretar negativamente aunque no existan datos. Hay dos tipos. Una es el error del adivino, que es muy típico. La persona prevé que las cosas no van a ir bien y entonces no ni siquiera las intenta, ¿sabes? Y luego está la lectura del pensamiento, que es decidir arbitrariamente lo que están pensando o sintiendo las personas, simplemente fijándonos en el exterior y sin preguntarlo, ¿eh? Por ejemplo, seguro que se aburre conmigo, porque si no me ha dicho nada de la cena es que no le ha gustado, ¿sabes? Cuando en realidad pues tú no sabes si no te lo ha dicho porque estabais hablando de otra cosa, y además si quieres saber si le ha gustado la cena o no, pues se lo preguntas y te dirá si le ha gustado o no. La magnificación o minimización, que es exagerar la importancia de un error propio, o aumentar el logro de algún otro, o reducir indebidamente las propias cualidades, o los defectos ajenos, poniéndonos nosotros peor. El razonamiento emocional, que es creer que las emociones explican la realidad. Por ejemplo, siento que no seré capaz de aprobar el examen, por tanto no me presentaré. Me siento vulnerable ante el virus, eso significa que me voy a contagiar o que si me contagio me irá peor porque tengo mucho miedo, ¿de acuerdo? Es confundir las emociones con las probabilidades reales, como si luego estaría el enunciado debería, que es poner lo que son opciones o deseos a la altura de cosas como deberes. Los deberes son pues autoprotegerse, cuidar de la salud, ser prosocial, comer, dormir, son deberes. Ahora, estar siempre feliz no es un deber. Mucha gente cree que el deber es estar siempre feliz. Bueno, eso no es ningún tipo de deber, y el hecho de no sentirse feliz pues hace que se sientan culpables porque al pensar que el estado natural debía ser estar siempre feliz, pues piensan que algo les pasa. Entonces muchas veces eso genera también malestar en las personas. La etiquetación es una forma de generalización excesiva, es decir, colgarse una etiqueta a uno mismo: soy un perdedor, soy un torpe, nunca lo conseguiré. Y la personalización es creer que en nuestra mano está, por ejemplo, el cambio de la conducta de otras personas, o que en nuestra mano está, pues, por ejemplo, el que haya o no haya sequía, por sentirse culpable porque se ha dejado el grifo abierto con la sequía que hay, serían casos de personalización, ¿de acuerdo? Esos serían los errores habituales que tienen las personas que están aquejadas de este tipo de problemas. Aquí tendríamos unos ejemplos de qué tipo de frases corresponderían a cada error cognitivo. Por ejemplo, en la columna de la izquierda están los errores cognitivos: error del adivino, pensamiento todo o nada, filtro mental y razonamiento emocional. Y en las de la derecha pues están las frases. Por ejemplo, hay una que sería: seguro que no lo conseguiré, ¿para qué intentarlo? Esa frase podría corresponder a alguno de los 4 errores cognitivos que aparecen en la izquierda. En la siguiente de abajo: cuando me ofrecieron la nueva responsabilidad me sentí nervioso, por eso la rechacé, también tendría que ver con uno de ellos. Llegué tarde a recoger a los niños, por eso el día fue un desastre. He sacado un 7 de nota media, eso no es de ser un buen estudiante. Imaginémonos ese tipo de autodiálogos en una persona, el efecto emocional que puede tener, y sobre todo cuando además son intrusivos, como ocurre con la ansiedad, y les cuesta mucho trabajo eliminarlos o evitarlos, o tienen que estar haciendo esa estrategia de neutralización, de evitación, de escape, etc. Bueno, pues en este caso tendríamos las soluciones aquí un poquito más adelante. A ver, pasa ahí. Error del adivino sería: seguro que no lo conseguiré, ¿para qué intentarlo? Eso hace que la persona, pues claro, si utiliza ese error de manera constante, pues no se enfrenta a nuevos retos en la vida y entonces pues se encuentra en una situación de atasco. Pensamiento todo o nada sería el de sacado un 7 de nota media, eso no es de ser un buen estudiante. Filtro mental sería: llegué tarde a recoger a los niños, por eso el día fue un desastre. Y razonamiento emocional sería: cuando me ofrecieron la nueva responsabilidad me sentí nervioso, por eso la rechacé. Es decir, como si el nerviosismo fuese premonitorio de algo. Eso es lo que ocurre en el razonamiento emocional. Fijaos que como si una persona se comprase un billete de lotería y se pusiera nervioso cuando sale de la administración de lotería y pensase:
uy, eso sí, estos nervios significa que, es que me va a tocar a mí la lotería, porque tengo muchos nervios. Entonces, la creencia de que los nervios predicen algo suele estar detrás de lo que hemos dicho, del razonamiento emocional, y detrás de muchos de las condiciones de los pensamientos que tienen las personas con aquejadas de ansiedad. Bueno, las soluciones son que, claro, en el primer ejemplo es un error del adivino porque se realiza una previsión al futuro de la que no se tienen pruebas fehacientes, pero que influyen sobre la conducta del sujeto y su expectativa de logro. Es decir, si cada vez que se piensa que no va a conseguir una cosa, no la intenta, pues sus expectativas de logro se ven disminuidas y probablemente su autoconcepto y su autoestima se vean dañados y eso pueda generarle un estado de malestar emocional. En el segundo ejemplo, que es el del pensamiento todo o nada, no tiene en cuenta que, hombre, porque no siempre se puede sacar un 10 y que no todo lo que es lo máximo está mal. Entonces, tercer ejemplo, se reduce la experiencia a un solo hecho negativo o a varios, eliminando lo positivo de la ausencia de dificultades predecibles. Por ejemplo, llego tarde a recoger a los niños, pero luego a lo mejor vi una buena película, se echó una charla con su pareja. Claro, si no hubo atascos, si no se fija en todas esas partes de la realidad y solamente en que llegó tarde a recoger a los niños, pues la visión del día se oscurece. Y en el cuarto ejemplo, se fía de su nivel de activación emocional para predecir su capacidad en desempeño futuro, cuando en realidad es normal estar nervioso cuando vas a iniciar un trabajo, pero claro, si tú interpretas el nerviosismo como que vas a fracasar, pues eso te genera todavía mucha más ansiedad, más malestar y probablemente pueda provocar lo que habíamos dicho antes, la profecía de autocumplimiento. Es decir, claro, me puse tan nervioso que al final me salieron las cosas mal. Aquí hay otros ejemplos: lectura del pensamiento, personalización, etiquetación, generalización excesiva, enunciado debería y magnificación. A ver si sois capaces de encontrar a qué frase de esas corresponde a cada una de los errores cognitivos. Mi deber es no equivocarme nunca. Ya lo intenté una vez sin conseguirlo, así que ya no merece la pena intentarlo más. No me presentaré al examen. Mientras paseaba observaba a la gente, todo el mundo era feliz menos yo. Nunca fui capaz de terminar a tiempo. No fui capaz de terminar a tiempo, soy un inútil. Yo tengo la culpa de que mis hijos no hayan querido estudiar una carrera. Pasar por el divorcio será insoportable, mejor no hacerlo. Bueno, pues vamos a ver si sois capaces de asociar cada una a un error cognitivo. Por ejemplo, ¿cuál sería mi deber? Es no equivocarme nunca. Cuando el deber de uno realmente pues es proteger la salud, la de los suyos, trabajar, ¿no?, para poder mantenerse, dormir sus horas, alimentarse correctamente, pero no equivocarse no entra dentro de los deberes y derechos de los ciudadanos. Pues bueno, vamos a ver. La lectura del pensamiento sería: mientras paseaba, observaba a la gente, todo el mundo era feliz menos yo. No le preguntaba a nadie si era feliz o no, pero esa inferencia que hace ya le genera malestar. Personalización: yo tengo la culpa de que mis hijos no hayan querido estudiar una carrera. La culpa no es solamente de una persona, porque ahí la conducta depende sobre todo de la parte afectada. Tú puedes ser un facilitador, pero ya más allá no. No fui capaz de terminarlo a tiempo, soy un inútil, sería una etiquetación, ¿de acuerdo? Ya lo intenté una vez sin conseguirlo, así que ya no merece la pena intentarlo más. No me presentaré al examen, será una generalización excesiva. De ahí puede venir luego una etiquetación: no saqué el examen, soy un fracasado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mi deber es no equivocarme nunca, es un enunciado debería, porque ya hemos dicho que los deberes no son eso, son otra serie de cosas más relacionadas con la salud y con la supervivencia. Pasar por el divorcio será insoportable, mejor no hacerlo, sería una magnificación, porque pasar por un divorcio no es insoportable, es desagradable, tedioso, ciertamente puede llegar a ser un tanto traumático, pero insoportable no es. Insoportable es algo que no se puede soportar. De hecho, además, la gente normalmente se divorcia y soporta el divorcio, pero claro, si le ponemos la etiqueta lo magnificamos como algo insoportable, lo estamos poniendo
a la altura de aguantar la respiración durante 3 horas, que eso es insoportable para el ser humano, ¿no? O aguantar una losa de muchísimos kilos, que también es insoportable. Entonces, de esa forma, muchas veces hay personas que se mantienen en una situación de malestar crónico por no afrontar alguna situación estresante para su solución, porque utiliza este tipo de razonamientos. Bueno, en el primer ejemplo, que era la lectura del pensamiento, lo que se hacían son inferencias arbitrarias sobre el estado de ánimo o actitudes de otras personas. En el segundo ejemplo, se plantea que el libre albedrío no existe y que nosotros es como si fuésemos los amos de la mente de otras personas, y cuando no conseguimos modular a nuestro antojo la mente de otra persona, pues ya es que no hemos sido capaces y tal. Entonces, por eso sería ese error cognitivo. El tercer ejemplo es que de un hecho aislado sacamos un juicio de valor permanente. Y en el cuarto, un solo acontecimiento se convierte en un modelo predictivo para el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, en los enunciados debería se pone a la altura de deberes, que son las cosas necesarias para nuestra supervivencia, como he dicho antes, con cosas que no lo son, como no llegar nunca tarde, ser de tal o cual equipo, gustarte esto o aquello, reaccionar de tal o cual forma, etc. Y por último, la magnificación consiste en exagerar la magnitud de las cosas. Se pone como imposible de soportar algo que solamente es desagradable, un tanto traumático, pero que bueno, que las personas normalmente lo solucionan sin mayores dificultades, porque es una cosa que se da habitualmente, por suerte o por desgracia. Bueno, una vez que la siguiente fase para neutralizar ese tipo de pensamientos ansiógenos, la primera sería detectar qué tipo de pensamiento es y por qué, es decir, esto es un error del adivino porque no puedo predecir, y a partir de ese momento vendrían lo que se llaman las refutaciones. ¿De acuerdo? Entonces, las refutaciones consisten en saber dónde está el error cognitivo y darnos una interpretación alternativa al mismo, que es lo que veremos ahora. Lo siguiente que se hace antes de lo que sería ya el afrontamiento de las situaciones que nos generan ansiedad con una interpretación diferente. Bueno, la refutación consiste en realidad en que el pensamiento ansiógeno pierda credibilidad, porque detectamos las fallas lógicas que tiene, y de esa forma, al perder credibilidad, al perder sensación de certeza, pues nos genera un menor impacto emocional. Yo voy a poner un ejemplo, espero que no le fastidie las navidades a nadie, porque somos ya todos un poco más mayores, y es el de los Reyes Magos. Efectivamente, los Reyes Magos son los padres, ¿vale? Pero resulta que, si os fijáis, la interpretación que hacemos de los Reyes Magos ha tenido un impacto emocional en nosotros la noche, la madrugada del Día de Reyes, la víspera del Día de Reyes. Y es, imaginaos que al principio, cuando creemos que los Reyes Magos vienen de Oriente y todo esto, pues estamos súper ilusionados por la noche antes de la víspera de Reyes, y que me traerán, y los veré y no los veré, y nos ponen ahí, los padres ponen ahí la tacita con el cafelito, ¿no? La galletita, la copita de aguardiente, para que los Reyes Magos, tal, y tú a la mañana siguiente ves aquello que se lo han comido. ¡Ah, se lo han comido los Reyes Magos! Total, que esa interpretación, pues, sobre los Reyes Magos, pues nos genera muchísima ilusión, etcétera, etcétera. Conforme los conceptos espaciotemporales los vamos adquiriendo, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo le va a dar tiempo a que vayan todos entonces los Reyes Magos a todas las casas? Entonces, claro, esa creencia empieza a ser refutada por una serie de datos. Una creencia, en este caso bonita, ¿no? Que nos genera mucha ilusión y tal, pero empieza a ser revisada, refutada por una serie de datos, ¿no? Hombre, ¿cómo van? Entonces, a lo mejor todavía tus padres algún año te dicen, no, pero tienen pajes y tal. Ah, bueno, si tienen pajes, pues sí les dará tiempo, por lo cual puedes seguir manteniendo esa creencia antigua. Claro, llega un momento en el que ya con los conceptos espaciotemporales más desarrollados, porque ya somos un poquito más mayores, empezamos a pensar, bueno, pero claro, pero por muchos pajes que tengan, y bueno, y los camellos pues dejarían restos de excrementos, se escucharía mucho ruido, etcétera, etcétera, con lo cual empieza ya a creer que en realidad los Reyes Magos pues son los padres que hacen la función de Rey Mago el día de Reyes, ¿no? Y a partir de ese momento, esas emociones que aparecían en las vísperas desaparecen, ¿de acuerdo? Ha habido una refutación de una creencia
como ocurría con Kuhn, una revolución del paradigma. Y de repente esa noche previa que a la gente nos generaba muchísima ilusión y mucha emoción, deja de hacerlo y se pierde, como se suele decir coloquialmente, esa ilusión que uno tenía. Bueno, cuando los pensamientos erróneos pierden credibilidad, por tanto, la conducta congruente con ellos también cambia. Si la persona deja de pensar que nada de la calle le interesará, probablemente empiece a salir. Si la persona empieza a pensar que para conseguir una cosa en ocasiones hacen falta más de un intento, es decir, refuta esa generalización excesiva, si no lo he conseguido en la primera vez, no lo conseguiré nunca, pues empieza a pensar que, bueno, pues otras veces para sacarme el carnet necesité 3 veces y me lo saqué. Si mi teoría fuera cierta, no me lo habría sacado por mucho que me hubiera presentado. Entonces la persona empieza a conseguir que para conseguir cosas en la vida en ocasiones hace falta más de un intento, pues probablemente vuelva a intentarlo, y con lo que sus posibilidades de éxito y su visión personal de sí mismo posteriormente cambie, ¿de acuerdo? Las refutaciones siguen la regla de la lógica. Por tanto, para cambiar un pensamiento hace falta un sondeo del sentido lógico del mismo, y si en el momento en que encontramos esa falta de lógica, el pensamiento deja de poder explicar esa realidad y se sustituye por otro que la explica mejor, como ocurrió con el famoso Kuhn en la revolución de los paradigmas, o como ocurrió en el ejemplo de los Reyes Magos que os he comentado antes. Bueno, las refutaciones pues se basan en el análisis lógico y en la falla lógica que existe en el pensamiento. Por tanto, para el error del adivino lo que hay que hacer es cuestionar las posibilidades de predicción futura y hacer pruebas de realidad. Es decir, si yo anticipo que seguro que no aprobaré un examen, así que para qué intentarlo, puedo plantearme, bueno, ¿cuántas veces he acertado en mis predicciones? Pensé también que no iba a aprobar el examen de conducir y sin embargo lo tengo, ¿de acuerdo? La magnificación pues sería redimensionar el problema y compararlo con dimensiones más o menos graves. Bueno, insoportable sería un divorcio o sería insoportable una enfermedad grave, ¿de acuerdo? De esa forma lo redimensionamos. En el filtro mental hay que buscar otros aspectos de lo cotidiano que contradigan la teoría. Sí, es verdad que llegué tarde a recoger a los niños, pero comí mi comida favorita y luego vi una película que estuvo muy chula y al final pues he descansado muy bien por la noche, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma compensamos una cosa negativa con el resto de la realidad. En la lectura del pensamiento pues cuestionar nuestra capacidad de inferencia de estados de ánimo, de estados emocionales de las personas simplemente con verlas, ¿de acuerdo? En la generalización excesiva pues buscamos ejemplos de otras cosas que, por ejemplo, nos hayan ocurrido y no tengan que ver con esa creencia de que lo que me ha pasado ahora no tiene que seguir pasando. Por ejemplo, pues logros que hayamos hecho a lo largo de la vida en los que hayamos tenido que realizar varios intentos pueden servirnos muy bien como refutación a esa generalización excesiva. Personalización sería, en este caso, buscar ejemplos cotidianos de cómo muchas veces las cosas no dependen de uno mismo. Y en el razonamiento emocional, pues buscamos ejemplos cotidianos en los que las emociones no tienen nada que ver con lo que va a pasar. Por ejemplo, si pensamos, bueno, y si me pongo nervioso cuando me compro un billete de lotería, significa que me va a tocar, entonces, ¿por qué por estar nervioso me va a pasar lo que pienso? ¿De acuerdo? Aquí serían algunos ejemplos de refutación. El error del adivino que serían, seguro que no lo conseguiré, ¿para qué intentarlo? Pues la refutación sería pensar cuántas veces en la vida he pensado que no iba a conseguir algo y se equivocó. ¿Cuántas veces he pensado que no iba a conseguir tal cosa y me equivoqué? En el caso de ponerlo en primera persona. Se pueden poner ejemplos de situaciones de ansiedad afrontadas con éxito, ¿de acuerdo? Pues normalmente si uno mira para atrás, pues tiene un montón de situaciones en la vida por las que ha pasado, muchas veces son más difíciles y las ha pasado con éxito que las que tiene que afrontar en ese momento que le preocupan, ¿no? En el pensamiento todo o nada, esa con 7 de nota media, eso no ser un buen estudiante, pues podemos preguntarnos, bueno, ¿y a partir de qué nota es un buen estudiante? Un buen estudiante nunca puede sacar un 7
todos los buenos estudiantes sacan un 10 y todos los demás son malos estudiantes, y uno que saque un 8 es mal estudiante y uno que saque un 5 en comparación. ¿De acuerdo? Eso sería digamos, el pensamiento de refutación. Bueno, otra cosa que se utiliza, que luego explicará mi compañera Aurora, es las técnicas de relajación. Se utilizan junto con el cambio de pensamiento para el afrontamiento de las situaciones temidas. Ya he dicho que la manera que la ansiedad se afronta, no se puede huir de ella. Entonces, en el afrontamiento necesitamos una serie de herramientas. Una de ellas muy útil es la técnica de relajación, que se basa en hallazgos de un neurofisiólogo que se llamaba Sherrington, que enunció el modelo de inhibición recíproca, que dice que dos mecanismos de nuestro organismo excluyentes no pueden estar funcionando a la vez. Por ejemplo, tú no puedes tener la respiración lenta y profunda y el corazón acelerado, ¿de acuerdo? Van parejos. Entonces, en el sistema nervioso autónomo no puede estar la rama simpática y la parasimpática a la vez. Tiene que, o está una o está otra. Hay una serie de correlatos que se pueden utilizar para inducir al organismo a la entrada en esa rama parasimpática, que sería la rama de la relajación, de la tranquilidad, de la respiración con el diafragma, etcétera, etcétera. Son técnicas que, como son técnicas, hay que entrenarlas antes en situación óptima para que luego en la situación de necesidad pues tengamos cierta práctica. Normalmente consiste en llevar al organismo, al sistema nervioso autónomo, a su rama parasimpática. Y luego se puede conseguir mediante el entrenamiento hacerlo de manera muy rápida y en cuestión de muy pocos segundos en la situación que deseemos que nos pueda generar ansiedad para reducir esa respuesta. Otras técnicas que utilizamos en terapia cognitivo-conductual, dependiendo del tipo de diagnóstico, porque claro, en medicina pues se suele tratar los trastornos de ansiedad y depresivos, se suelen tratar con benzodiazepinas y con antidepresivos, independientemente del diagnóstico que sea. Se pone a lo mejor muchas veces de manera genérica síndrome ansioso depresivo y entonces pues va un ansiolítico y un antidepresivo pautado, etcétera, etcétera. Pero en la psicoterapia es importante afinar el diagnóstico y no se trata igual un trastorno de estrés postraumático que una agorafobia, que un trastorno de ansiedad generalizada, que una fobia específica o que la reacción de ansiedad secundaria al abandono de una sustancia. Entonces, por ejemplo, hay técnicas que se utilizan de carácter cognitivo, como sería la entrevista motivacional, que se utiliza en los trastornos adictivos y se utiliza también para lograr la alianza terapéutica con el clínico. En trastornos adictivos se utilizan técnicas de prevención de recaídas también. Luego, por ejemplo, para las fobias específicas, que es la persona que tiene miedo a una cosa concreta, por ejemplo, a conducir o a montar en avión, pero de manera específica, se utiliza la desensibilización sistemática, es bastante eficaz. Sin embargo, esa desensibilización sistemática no vale para otros trastornos de ansiedad, por eso digo que es muy importante el psicodiagnóstico. Luego, para la agorafobia se utiliza la exposición en vivo, graduada en cuanto a intensidad, es muy eficaz y además son pocas sesiones las que son necesarias para que remitan los síntomas. En problemas de afrontamiento ante situaciones temidas se utiliza el entrenamiento en inoculación de estrés y en el estrés postraumático se utiliza la terapia de procesamiento emocional para abordar el trastorno de estrés postraumático. Con lo cual hay diferentes técnicas para diferentes diagnósticos de ansiedad. Ya digo que hay varios tipos. El objetivo es lograr que la curva de ansiedad remita. Esta es la curva de ansiedad que aparece ante la evitación y el escape. Vemos el inicio, la subida de la ansiedad. Llega el momento en el pico cuando la persona evita y esa ansiedad pues disminuye, ¿de acuerdo? Pero, claro, la curva es la misma el día 1 que el día 2 que el día 3, porque la persona tiende a evitar la situación como manera de no afrontarla, vamos, sino que cuando empieza a notar los síntomas o luego se escapa o los evita. Entonces, en este caso, si nos fijamos, la curva de ansiedad no cambia. De hecho,
si siguiéramos adelante y hubiera más situaciones en las que la persona se tuviera que exponer, tomaría esa misma forma y nos encontraríamos con un registro que llamamos registro en diente de sierra o registro de ansiedad crónica, ¿de acuerdo? Imaginémonos, eso por ejemplo podría ocurrir si cambiamos en el inicio, ponemos a lo mejor al despertar por la mañana y en la habitación y el escape ponemos encender un cigarrillo. La persona nota la ansiedad, se enciende el cigarrillo, la evita durante un momento, al momento sube otra vez ansiedad, vuelve a encender otro cigarrillo y todos los días tiene exactamente las mismas curvas de ansiedad. En el caso de una persona que tenga que salir a la calle y cuando empieza a subirle la ansiedad se vuelva para su casa, pues tendríamos ese mismo registro y eso tendría a repetirlo un día y otro sin cambios en la curva de ansiedad, porque ya digo que cuando hacemos evitación, escape o neutralización, los síntomas no desaparecen. Sin embargo, cuando se hace el afrontamiento sí que hay cambios, ¿de acuerdo? El afrontamiento consiste en mantenerse en la situación utilizando un cambio de pensamiento y estrategias de control de la ansiedad como las que nos hemos referido antes, y eso provoca que la ansiedad sola disminuya. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, cuando se utiliza la terapia de exposición en vivo para los pacientes con trastorno de ansiedad. El paciente, por ejemplo, imaginémonos, sale a la calle con él o tiene la actividad que es ir a un centro comercial. Le subirá la ansiedad el primer día, se pasará un tiempo ahí utilizando las medidas de control de la ansiedad y la ansiedad solo cuando se le baja sale del lugar temido. En este caso hemos dicho que en un centro comercial. Pero el hecho de afrontar esa situación hace que piense, claro, en el ejemplo anterior puede pensar, menos mal que me fui si no me hubiera dado una crisis de ansiedad gordísima. En este caso se da cuenta de que la crisis de ansiedad sin irse ha disminuido. Entonces eso aumenta la sensación de competencia que tiene el paciente y en los siguientes afrontamientos hará que su nivel de ansiedad sea menor, puesto que cuenta con la experiencia. Puede utilizar la cognición de la otra vez pensé que me iba a sentir muy mal y sin embargo conseguí afrontar esto perfectamente. Entonces, al aumentar el número de exposiciones y ver que los resultados que consigue no son los temidos, el miedo, el temor ante el afrontamiento de esa situación concreta va disminuyendo y por tanto si aparecen cambios en la curva de ansiedad de un día a otro y llega un momento en el que se produce una asíntota ya en el cero y la ansiedad ante esa situación concreta pues desaparece, ¿de acuerdo? Por eso es importante para tratar la ansiedad afrontar las situaciones ansiosas. Bueno, ya para terminar, como resumen, podemos decir que el abordaje cognitivo-conductual lo que pretende es un cambio de creencias y de conductas del paciente, que van a generar un cambio en sus emociones, como hemos visto en el modelo. Que la interrogación socrática, esas preguntas que hacemos para refutar, sirven para provocar disonancia cognitiva en el sujeto, es decir, para que el sujeto empiece a poner en tela de juicio que su interpretación sobre lo que le ocurre sea la más correcta. Con las distorsiones cognitivas cuestionamos el sentido lógico de los pensamientos. Con las refutaciones resolvemos la disonancia cognitiva con una nueva interpretación de la realidad que explica mejor esa misma realidad, ¿de acuerdo? Como ocurría, por ejemplo, en el ejemplo ese que pusimos de los Reyes Magos. Bueno, y es fundamental apoyar esa nueva interpretación con el afrontamiento y la exposición a las situaciones temidas para que el paciente deje de creer que tal o cual situación era insuperable o peligrosa o tal, ¿de acuerdo? Entonces, estos son como experimentos en los que el paciente comprueba sobre el terreno los errores de sus pensamientos antiguos, distorsionados, y la diferencia entre esos pensamientos y los que tiene ahora para explicar la realidad y de esa forma pues abandonar esas antiguas creencias. Y bueno, esto era